Muy bienvenidos a esta charla abierta, que esta es la primera vez que estoy brindando esta charla, previo al seminario, que ya les voy a contar de qué se trata. Quiero agradecerles su participación y a toda la gente que se inscribió, que afortunadamente es de muchos lugares del mundo, así que por eso también estábamos aguardando unos minutos para que personas de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, México, bueno, mismo de Argentina, de diferentes lugares de Argentina, ¿de dónde más? De España, también hay gente conectada de España, así que bueno, les quiero agradecer a todos, bienvenidos, así que los veo muy interesados por la cantidad de mensajes e inscripciones que han hecho, así que bueno, muy bienvenidos. Damos inicio a la charla. Aquí tienen el chat, así que quienes están hoy online, porque hay algunos otros que van a recibir la grabación, la pueden escribir ahí en el chat, ¿sí? Así utilizamos también esta dinámica, ¿sí? Me presento, mi nombre es Diego Luis Vázquez Sabino, y hace más de 12 años que estoy trabajando como terapeuta, trabajando con la decodificación, lectura del árbol, y gracias a un recorrido también interior, me contacté con la escuela Edipo, que es una escuela de iniciación en psicoanálisis y ocultismo, que lo que me hizo ver y rever son muchas cuestiones que yo creía que ya estaban ahí ubicadas y quietitas y que no tenía por qué cuestionar algo más, pero no. Y eso me hizo rever mi árbol genealógico, que yo en un momento ya lo había hecho, había decodificado varias cuestiones, pero que gracias a verlo desde una óptica iniciática, es que ahí siguen ingresando más personas. Gracias a verlo, dije la iniciación y entraron y llegaron 2 personas más. Así que estas empiezan a aparecer las señales maravillosas del universo. Así que, ¿ahí se escucha bien? ¿Se escuchó lo que dije cuando nombré a la escuela y la iniciación, que llegaron 2 personas más? Está grabado. Así que, como les estoy diciendo, gracias a interiorizarme, a cuestionar cuestiones que estaban, valga la redundancia, cuestionar cosas que estaban ya aparentemente de alguna manera determinadas, o creerme que ya está, ya las sé porque ya las había recorrido, que ya las sabía de mi árbol, cuestiones a nivel historia, de mi vida. Empezar a cuestionar mismo eso hizo de que se abran nuevos universos. Y esta es la invitación que yo le hago a cada una de las personas que se están interesando en esta charla y en el seminario, que después voy a contar de qué se trata, ¿sí? Les doy la bienvenida a los que están llegando de diferentes partes del mundo, ahí siguen llegando más, les doy la bienvenida, y siguen ingresando. Tienen ahí el chat, ¿sí? Vamos a tener un poco más de paciencia, esto es un muy buen atributo para quienes nos interesa armar el árbol genealógico, para quienes nos interesan recorrer un camino interior. Hay que tener mucha paciencia, porque hay veces que las cuestiones empiezan a aparecer en los tiempos que no son los que a veces creemos que tienen que ser, pero tampoco tiene que ser una cuestión de demorarnos, esperar, así que les doy la bienvenida a la gente que son de distintas partes del mundo, nuevamente, y decirles que si se están conectando realmente con esta mirada desde un lugar diferente a lo que es el árbol genealógico, que yo nombré esta charla, el árbol genealógico es un mapa de vida, y puesto vida con B corta, pero pequeña, no vida mayúscula, sino que en minúscula, ahora lo explicaré también en esta charla, es porque realmente deseamos ver que esto es un mapa trazado,
y que quienes estamos interesados en ver esto como un mapa, el árbol genealógico como un mapa, nos va a mostrar muchas cuestiones de nuestra vida y cuestiones que están ocultas, ¿sí? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? Les invito a que escriban también por el chat. Todos los audios, ¿sí? Están... ¿Sí? Perfecto. Por ahora, algunos audios están deshabilitados para que no se arme hecatombe, como se dice acá en Argentina, pero sí está el chat, ¿sí? Si en algún momento se precisa abrir algún audio, además del mío, ahí involucraremos esa dinámica a esta charla, ¿sí? Bueno, ¿se entienden las cuestiones? ¿Sí? Perfecto, ahí están ingresando más personas, ¿sí? Entonces, digo y reubico, que quienes tienen el valor, y esto es una palabra que voy a usarlo también en esta charla, que es el valor de cuestionar el árbol genealógico, están en el buen camino. ¿Por qué? Porque venimos con un mapa que nos dio la familia, cualquier familia en la cual hemos nacido, o sea, cada uno nació en una familia, y eso nos da un mapa, un lugar donde pertenecemos. Y no estoy hablando de un mapa a nivel geográfico, sino que es un lugar en este plano, ¿sí? Lo que no se entienda, si hay algo que no se entiende, los invito a que lo ubiquen en el chat, ¿sí? Acá es una charla abierta introductoria, entonces hay muchas cuestiones que para algunos va a ser nueva. Cuando me refiero a un árbol genealógico, estamos hablando del árbol familiar, ¿sí? No estamos hablando de ni agricultura, ni botánica, y cuestiones que tengan que ver con el árbol en un nivel de, claro, botánica. No, no va por ahí, ¿sí? Me imagino que no habrán pensado en eso. Entonces, en esta charla, lo que los invito es a cuestionar en el mejor de los sentidos esas cosas que creemos que ya sabemos de nuestra familia, ¿sí? Y que también esto va a ser dependiendo de cada quien lo que quiera cuestionar, ¿sí? Aquí no vamos a abrir, al menos en esta charla, no vamos a abrir cuestiones particulares de cada quien, por lo tanto no es un tema de que se expongan, ¿sí? Pero si ven que esto les trae una información a través de la charla, les caen, como se dice aquí en Argentina, les caen las fichas, ¿sí? Bienvenidos, anótenlo, tengan ahí al lado un cuadernito o bueno, algo donde también quieran llevar apuntes, más también tengan en cuenta de que esta charla yo la estoy grabando y después la van a tener para cuando quieran acceder y recorrerla cuantas veces quieran, ¿sí? Así que, bueno, vuelvo a agradecer nuevamente que estén aquí, estoy muy contento, estoy muy entusiasmado. Quiero decirles también que tengo el privilegio de estar en la nómina como enseñante a nivel explicativo de la Escuela Edipo, que me está brindando esta gran oportunidad para que leamos el árbol y armemos el árbol desde una visión más profunda, desde una visión iniciática, para que iniciemos ver el árbol más allá de las técnicas. A medida que estemos recorriendo tanto esta charla como el seminario, que ya les voy a contar de qué se trata, lo vamos a ir comprendiendo cada vez más, ¿sí? Así que, bueno, nuevamente damos inicio a la primera de las... ¿Se ve bien? ¿Sí? Al inicio de las primeras de las... Ahí está. De los fotogramas, acá, de las láminas, ¿sí? Esta es la primera vez que también estoy usando este programa. Ahí está. Dígame si se ve bien. Ahora sí. Perfecto, acá estoy abriendo el chat. Después cuando vean la grabación van a ver todo lo que estoy haciendo mientras les sigo hablando. Bueno, muchas gracias. Ahí está, ¿sí? Esto seguramente es el flyer que habrán visto, ¿sí?
no sé si lo conocen, si se lo recuerdan, ahí está, ¿sí? Eso. Bueno, y como muchas de las cosas que nos suele suceder, por ejemplo, como cuando nos levantamos a la mañana, vieron que aparecen esos pensamientos que la gran mayoría tenemos que no es lo que queremos. Empezamos el día y empezamos viendo todo lo que no queremos. No queremos levantarnos, no queremos ir a trabajar, no queremos esas cosas que aparecen en la mente de cada uno, sea del país, lugar del planeta y universo que aparecen, que las cosas que a veces no queremos. Entonces, esta charla no puede ser diferente a lo que nos pasa en el día a día cotidiano. Por lo tanto, vamos a ver lo que no es esta charla, ¿sí? Por lo tanto, en esta charla, como ya lo pueden ver, miren, estoy mejorando aquí la gráfica, ahí va, aguárdenme un segundito, ahí está, ¿se ve? Lo que no es esta charla. ¿Se ve bien la lámina? ¿Sí? Ya les dije, no hablaremos de botánica, porque les dije árbol genealógico y por ahí algún descolgado dice, esto es botánica. No te voy a enseñar a regar las plantitas, no. Tampoco vamos a hacer rituales energéticos. No vamos a hacer rituales energéticos, al menos en esta charla. Tampoco son constelaciones familiares. Por ahí quizás algunos han escuchado el trabajo con el árbol, que tiene que ver con constelaciones familiares. ¿Saben de qué se trata? ¿Alguno lo escuchó eso alguna vez? ¿No se me ve a mí? ¿A mí no se me ve? A mí sí, me dicen que sí. No. Algunos me dicen que sí, otros que no. En el caso de los que no me ven y me quieren ver, ¿sí? Pueden hacer clic sobre los videos. Eso, y ahí en la pantalla lo podés agrandar, Mirna. Gracias por avisar. Pero en la pantalla lo podés agrandar. Eso. Tiene mucho dinamismo. Los va a hacer hasta más inteligentes y más expeditivos con las cuestiones tecnológicas. Así que, viste, laburamos en varios aspectos acá en la charla y en este seminario. ¿Sí? Así que, bueno, continúo. Hay algunos que cuando pregunté si sabían de las constelaciones familiares me dijeron que sí. ¿Sí? Bueno, los que no, les cuento que son técnicas, para llamarlo de una manera, donde se trabaja el árbol a nivel energético y con cuestiones para también decodificar de alguna manera y con actores, o también se puede hacer en diferentes dispositivos, para ver cómo es la dinámica de un árbol, ¿sí? Bueno, eso no lo vamos a hacer aquí, no es en esta charla que vamos a trabajar con constelaciones familiares. ¿Y qué me refería con rituales energéticos? Parece una palabra muy, así como muy, ¿cómo decirlo? Rara, ¿no? En un principio, como decir rituales energéticos, ¿qué significará? Muchas veces, y yo lo he hecho en talleres donde, por ejemplo, se llama el taller transgeneracional, suele suceder de que se le dice a la gente que corten ciertos lazos energéticos con tal familiar porque el mal karma. Bueno, yo, para que lleguemos a ese lugar, tenemos que recorrer muchas cuestiones, porque está como muy estribillado usar eso, y después pasa a ser algo como cortar por cortar, cuando hay veces que no sabríamos o no tendríamos por qué cortar, ¿sí? Con esos cables, ¿sí? Con esas cuestiones energéticas, porque por algo también estoy conectado con esas personas. Entonces, no sirve de mucho cortar energéticamente con algo en lo cual no tengo la conciencia, porque eso después se empieza a rearmar, ¿sí? Y ahí ya estamos viendo también que tiene que ver con leyes que son universales. No podemos cortar con algo a nivel energético si primero no lo decodificamos, porque si no, como dije antes, se vuelve a rearmar eso. ¿Se entiende? Además de ser gratuita esta charla, creo que a varios, si alguna vez, si todavía no han tomado ciertas terapias, les va a ahorrar mucha plata, porque muchas veces hemos tomado
muchas de esas terapias donde te invitan a cortar lazos energéticos y al no tomar conciencia de que tratan esos lazos, se vuelven a rearmar, entonces habría que volver otra vez a generarlos. No es que digo que estoy en contra de eso, ni mucho menos, sino que esas terapias tienen un lugar y no es a veces al principio cuando uno quiere hacer ciertos cortes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Sí? Porque esta es la parte que por ahí quizás mucho a veces no le gusta a la gente, porque se cree que, uy, en esta charla voy a cortar con eso y ta, 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 ta. Ok. Buenísimo, buenísimo que se entienda. Ahora, ingresamos. Y de alguna manera los considero también sabios. ¿Por qué? Porque ustedes quieren ver hacia los inicios. Y estas son cuestiones que han traído ciertos iniciados, como por ejemplo Pitágoras, que invitaba a ver los inicios. No sé si alguna vez escucharon la frase que dice, el inicio es la mitad del todo, ¿sí? Entonces, ¿qué invita? A que uno vea el inicio. O sea, desde donde uno ingresa a este plano y de alguna manera un árbol me muestra un inicio, ¿sí? Me está mostrando las raíces de una familia en donde yo nací, donde cada persona nació, el contexto, entonces me está mostrando desde dónde se inicia una vida humana. Vamos a ponerlo así entre comillas, una vida humana a nivel orgánico, ¿sí? Porque la vida, como lo vamos a ver dentro de esta charla y también durante el seminario, y la vida quizás se inició antes del nacimiento de cada persona. No me quiero poner místico, pero si vemos en lo universal la historia de la humanidad que se sigue repitiendo, los mismos problemas, las mismas historias, uno ve una película de amor ahora en el siglo XXI y ve una hace, no sé, 40 años, 50 años, y la trama es más o menos parecida. El tipo quiere enamorar a la mina, a la tipa, el hombre quiere enamorar a la mujer, ¿sí? Y después se pelean, tienen celos, y por ahí pasa alguna que otra cuestión, y no cambia mucho más a lo que sucede hoy en día. A eso me refiero de que en ese punto, si lo comparamos a lo que estábamos hablando antes, las historias ya de alguna manera nos están mostrando que se están repitiendo, aunque la vida de alguien comenzó hace 40 años, 50 años, 60 años, ¿sí? Pero ya viene con algo, ¿sí? Y esto es lo que también vamos a ver gracias a realizar el árbol genealógico, ¿sí? Los voy a invitar a que hagan el árbol genealógico. Después vamos a ir viendo algunos tips para quien, los que todavía alguno no lo ha hecho, vea por qué es importante y los beneficios de hacerlo, ¿sí? Por lo tanto, los considero sabios, ¿sí? Porque estamos queriendo mirar, al menos enfocarnos en los inicios, ¿sí? Y en este caso los inicios lo consideramos que es el árbol, ¿sí? Entonces, un inicio también de una palabra, ya que estamos hablando de la genealogía, es decir que es genealogía, ¿sí? Ahora se me ve por ahí quizás un poco más, ahí ya saqué la parte de la diapositiva, ¿sí? Un inicio es también ver las palabras, la etimología. Vamos a ver mucho de eso, ¿sí? Porque la gente no le suele prestar atención a las palabras y a los inicios, de por qué se elige una palabra y por qué otra, y eso no es todo lo mismo. En esta charla, ¿sí? También vamos a utilizar herramientas del psicoanálisis. Ya les digo, yo no soy psicoanalista, ¿sí? Pero sí estudio en la escuela Edipo, donde aprendemos herramientas del psicoanálisis. Y son buenísimas y están al alcance de quienes estamos interesados en aprenderlas y ponerlas en prácticas en nuestra vida, ¿sí? Con esto no quiere decir que si ustedes están teniendo sesiones de psicoanálisis, dejen de tener esas sesiones. Eso yo no lo estoy diciendo, hagan lo que quieran ustedes, ¿sí? Pero sí vamos a utilizar las herramientas del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque psiquis, o sea, la parte de lo psico, ¿sí? Psiquis, está conectado directamente con el inconsciente. Y en el árbol genealógico vamos a ver qué es eso oculto, que es el inconsciente, donde está el inconsciente, ¿sí? ¿Se entiende hasta aquí por qué vamos a utilizar esas herramientas del psicoanálisis? ¿Sí? No sé si alguna vez escucharon hablar de Freud,
que es el padre del psicoanálisis, ¿sí? Perfecto, se entiende perfecto, buenísimo. Y lo que estamos utilizando gracias a, y que son herramientas poderosísimas, porque esto si lo llevamos al día a día cotidiano, nos caen fichas de que, claro, al poner en práctica herramientas que develan esas cuestiones ocultas, te traen cuestiones a la conciencia. Por lo tanto, los que ya saben algunas cuestiones de armar un árbol, no tengan miedo o no se hagan problema de que, no tengo todo el dato, yo no conocía a mis padres, a quien diga eso, ¿no? O a sus abuelos, o a quien piensa una cuestión así, no se preocupe, ¿sí? Porque gracias a estas herramientas es que vamos a obtener una información más allá de lo saber o no saber de ciertas cuestiones a nivel específico de los números, ¿sí? O acontecimientos. ¿Está? Bueno, entonces vamos a utilizar herramientas del psicoanálisis y también diferentes herramientas que nos conectan con esa parte del psiquismo, o sea, del inconsciente, ¿sí? Y una de las cuestiones, nuevamente, estoy abriendo aquí las gráficas, ahí está. Vamos a ir a la raíz de las palabras, ¿sí? Y aquí en la raíz de las palabras lo pueden ver que dice genealogía. ¿Por qué? Porque ustedes están diciendo hoy que quieren analizar el árbol genealógico, quieren armar el árbol genealógico. Por lo tanto, lo que tenemos que ver son qué significa la genealogía. Y acá es muy importante, porque esto la gente no te lo suele, cuando te da un curso, un taller de genealogía, no te lo suele decir. No le interesa tanto, mirá, trata de tal cosa, no se ve bien específicamente qué significa la genealogía. Y no es nada más la familia, sino que como lo dicen las dos palabras, si las dividimos, o sea, la palabra dividido en dos, nos está mostrando que viene del griego y del latín, ¿sí? Que significa familia, ¿sí? Casta, ¿sí? La descendencia, pero que la parte final de esa palabra significa, que es logo, significa palabra, significa verbo, significa discurso. Y acá quiero hacer un pequeño, ¿sí? Parate, entre comillas, para que veamos que si me está mostrando que ya la palabra contiene algo muy importante que es el discurso de la familia. ¿Sí? Si uno escucha eso, me está diciendo que tiene que ver la palabra, el discurso, lo que me dice la familia, eso forma la genealogía, y todos lo tenemos. Entonces, si todos tenemos un árbol genealógico, nos está mostrando que todos tenemos un discurso, una palabra que nos da la familia. ¿Sí? Entonces, eso nos está mostrando de que nos tiene que importar muchísimo qué nos dice la familia. ¿Ven por qué eso va a trascender que si uno sabe o no la numerología del árbol genealógico, algunos acontecimientos, sino que ya prestarle atención a la escucha de lo que nos dice o de lo que nos dijo papá, mamá, los abuelos, los tíos, los hermanos, qué nos dicen, eso impacta directamente en nuestra estructura a nivel árbol. ¿Se entiende? ¿Se comprende esta parte? Y les pregunto, seanme francos, sean sinceros, ¿sabían qué eso significa genealogía? ¿Ya sabían qué significaba eso? O sea, ya en la primera lámina, a nivel de ir a la raíz de lo que es hacer una investigación del árbol, ya nos está diciendo un montón. Y esto es muy importante porque si creemos que tenemos que esperar a que un taller, un seminario, una charla nos dé herramientas técnicas para empezar un camino, es verlo desde un lugar más universitario, como decir, bueno, a ver cuando empiezan las herramientas para ponerlo en práctica, ya empezó. No necesitas las técnicas para ya darte cuenta de que tenés herramientas que te fueron dadas
ya como es la escucha, escuchar y poner la atención ¿en qué? ¿En qué pondrían ahora la atención si decimos, listo, terminó la charla, un gusto grande, ya pueden iniciar a armar el árbol? ¿En qué van a empezar a escuchar? Vamos a hacerlo dinámico. Y a ver si están despiertos. En la palabra, muy bien. ¿En la palabra de quién? En lo que se dice en la familia. Eso. Exactamente. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que nos decían en la familia? Eso. Claramente, sí, en la voz de los parientes, o sea, en lo que nos dicen los parientes, ¿sí? En ese sentido, a ver qué nos cuentan ellos, qué nos contaron, ¿sí? Ahora, siempre hay alguno o alguna que dice, no, a mí no me contaban historias, a mí yo iba a dormirme solo leyéndome los propios libros. No te preocupes, si no tuviste una nana, una abuela, un abuelo, un nono, que te contaba las cuestiones, ¿sí? Un papá, una mamá que no te contaban cuando vos eras niño ciertas historias, don't worry, todavía no be happy, pero don't worry, no te preocupes, y sí, vamos a encontrar también esos pasadizos que nos van a contactar a ver, esta es la historia que me contaban, aunque no me la acuerde, ¿sí? No te preocupes, ¿ok? Mientras, si ven que estoy mirando hacia abajo a la derecha de la pantalla, es porque estoy viendo también acá el chat, ¿está? Les agradezco también que tengan ganas de escribir y involucrarse también en la charla abierta. Realmente, valoro mucho eso y veo que también son personas de diferentes lugares que se están implicando. Así que bueno, muchas gracias. Entonces, retomo la gráfica. ¿Cómo? A ver, ahora voy a ver el chat. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hay familias donde se habla mucho y se dice poco. Sí, exactamente. Es así. Sí, 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 sí. Y vamos a hablar también sobre eso. Gracias, Analía, por lo que estás ubicando. Pero sí, sí, se habla mucho y se dice poco. Exactamente. ¿Y sabés por qué? Porque no hay alguien que lo escuche. Y que si uno verdaderamente aplica una escucha, ahí lo que se habla mucho, uno le empieza a dar un significado a eso que se dice. Entonces, ahí nos involucra a cada uno en eso, ¿sí? No dependemos de que el otro diga mejor o le dé un significado, sino que nosotros empezamos a ocupar un lugar diferente. Esto nos pone en un lugar diferente en el árbol. ¿Se entendió o fue un poco rebuscado? ¿Se entiende? ¿Sí? Buenísimo, gracias. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, ya como estamos ingresando en las palabras, ¿sí? Si se dan cuenta en esta lámina, ¿por qué lo puse así? Porque es importante de que empecemos a cuestionar. Vieron que al principio de la charla los invité a que cuestionemos el árbol, que gracias a ingresar en una escuela que le interesa la espiritualidad verdaderamente, que uno se inicie en esta vida, más allá de que haya nacido hace unos años, a nivel físico, a nivel orgánico, que cuestionemos. Y es importante que cuando hagas el árbol, y si ya lo hiciste, cuando lo vuelvas a leer el árbol, que ingreses al árbol con una pregunta. Entonces, una pregunta es la que abre un universo, una pregunta es lo que permite a que uno cuestione algo, valga la redundancia. Pero si no tenemos pregunta y nada más queremos ver algo, lo vamos a ver como algo pictórico, como algo, como una pintura, ¿sí? Lo mismo con una lámina. Si yo empiezo a cuestionar, abro un espacio para investigar. Entonces mismo, lo que ahora ustedes están eligiendo, que es la meta de codificación, que yo lo llamo también aprender a metadecodificarte, porque quiero poner el arte también que cada uno va a precisar para decodificar eso que se nos muestra como una meta, ¿sí? Si lo cuestionamos, ¿es para qué? Para que veamos qué es aprender a decodificar, a metadecodificar. Y para eso tenemos que ir
un poquitito más a lo, vamos a llamarlo así, conocido, la decodificación, ¿sí? Muchos quizás conocen lo que es de distintas ramas que lo han hecho conocido, así de alguna manera, en el área de la medicina, de las terapias holísticas, que es la decodificación biológica, biodecodificación, bioneuromoción, y diferentes, bueno, que utilizan la palabra decodificación. Además de que es una palabra que tiene obviamente muchísimo tiempo atrás que se viene usando, como por ejemplo un decodificador de señales, ¿sí? La radio es un decodificador, las antenas son decodificadoras, porque, como lo dice la palabra, está formado por las raíces que hablan sobre desocultar un mensaje. Entonces hay vibraciones que están en el espacio y con un decodificador, como es una radio, capta una frecuencia y lo trae a través de un mensaje que lo decodificamos como un idioma, una música, un lenguaje, ¿sí? Y por eso se utiliza la palabra decodificar, ¿sí? Estoy yendo hacia cuestiones básicas porque no todos tienen por qué saber lo que significa la decodificación, ¿sí? Entonces por eso estamos yendo a una cuestión muy básica, ¿sí? Para así nos apoyamos bien fuerte, o en lugares que están bien afirmados, para que empecemos a construir después hacia arriba pisos que estén bien sustentados, ¿sí? Como cualquier casa o edificio cuando uno lo construye. Estas son las bases que tenemos que tener en cuenta. Por eso vamos también a la etimología, ¿sí? Entonces, decodificación, ¿sí? Ya descubrimos qué es, ¿sí? Y ahora le ponemos la meta, ¿sí? La meta. Y les pregunto, antes de ir a la próxima lámina, que seguramente estarán intuyendo que va a decodificar qué significa meta, ¿qué se imaginan que puede llegar a significar meta? ¿Qué piensan que es la meta? Yo, mientras tanto, para los que no conocen, esto es un mate, voy a tomar un mate. ¿Qué significa para ustedes meta? Muy bien, para mí mismo, adentro, meta, muy bien. Muy bien, más allá. Muy bien. Sí, tiene que ver con el más allá, ¿sí? A mí mismo, por lo que ubica ahí Mirna, para mí mismo ahí está bueno, pero hay que leerlo en una lectura más profunda, no en una primera instancia. ¿Por qué? Porque meta viene del griego, ¿sí? Y significa más allá de, después de, ¿sí? Entonces, es después de algo. Un resultado, sí, un resultado es una meta. Ahora, también puede llegar a ser algo a lo cual me dirijo, ¿sí? Una meta, hacia dónde quiero ir, ¿sí? Y por ahí hay veces que no precisamente llega a ser un resultado, porque uno, por ahí quizás, imagínense una carrera donde tiene diferentes metas. Vieron que mismo en la carrera, en las Olimpiadas, se suele hacer, bueno, llegué a mi primera meta, ahora la segunda meta, ¿sí? O mismo en una carrera universitaria, uno llega a una primera meta y logra llegar, por ejemplo, acá en Argentina se la llama una tecnicatura, ¿sí? Y llegó a su primera meta y aprobó todas las materias, esa era su primera meta, y era un más allá para esa persona, porque no le gustaba estudiar, o venía de una familia donde no era fácil que la gente estudie por un tema económico o cuestiones así, pero su resultado es recibirse, ¿sí? Tener el diploma, ¿ok? Entonces ahí vamos viendo que la misma palabra nos puede invitar a que veamos qué es nuestra meta. ¿Nuestra meta es nuestro resultado o va a ser una aposta, como se la suele ubicar, ¿no? Como, bueno, acá está mi primera meta, mi segunda meta, pero el resultado está todavía más allá, ¿está? Entonces, aquí ya estamos ubicando de por qué la diferencia entre aprender a decodificar el árbol genealógico o aprender a decodificarlo con una meta. Y ahora, considerando un más allá, que significa más allá, también una meta es que le ubiquemos un ¿para qué queremos decodificar el árbol? ¿Para qué? Porque si no ubicamos un para qué
queremos decodificar el árbol, tan solo lo que va a ocurrir son dos cuestiones. Que te contacte con gente que te invita a que armes el árbol y lo armás y listo, y por ahí quizás hasta te enterás de historias o cuestiones así que, listo, son anécdotas. Ok, listo, por ahí quizás lo hiciste para eso. O la otra vertiente es que quien te está decodificando el árbol te empieza a decir lo que a vos te interesaría que vos te interese del árbol. ¿Se entiende esto? Entonces pasás a ser alguien que recibe una información de una persona que le está decodificando el árbol. Por lo tanto, no hay interés de tu parte. ¿Se entiende esto? ¿Por qué la propuesta a metadecodificarte y no a decodificarte el árbol? ¿Se entiende esta diferencia? ¿Por qué está la propuesta diferencial por lo cual vos te estás contactando con esta charla abierta? ¿Sí? Esta es la propuesta por lo cual por algo te contactaste conmigo y no con otras personas que yo a muchos lo he estudiado, he hecho cursos, talleres con ciertas personas, pero que vi que no me invitaban a que yo ponga una meta para cuando veía el árbol. O se quedaba en un lugar donde, bueno, la meta es ver si se repetía tal síntoma físico. Bueno, ok, listo, lo vi, me sirvió, ahora no tengo síntoma físico. ¿Puedo leer igual el árbol y que me traiga alguna información? Sí, si tenés una meta, sí. Bueno, seguimos. Che, ¿les está gustando la charla? ¿Les interesa por esta vía? Quizás no es lo que se esperaban, genial, bueno, buenísimo. Quizás no era lo que se esperaban, y eso es genial también, que haya aparecido esa frase. Es buenísimo porque si esto no es lo que te esperás, si es más, mejor. Es como que, ¿vieron cuando uno sabe que van a venir épocas de regalo, porque se hace algún aniversario, ¿sí? También vamos a hablar de eso en el árbol, fechas aniversario, pero te traen algo que no solo es lo que vos esperabas, sino que también viene, y viene con algo más, ¿sí? Entonces, ya estamos, si hacemos un breve repaso, ya sabemos que el árbol genealógico nos invita a escuchar qué cosa. A ver si se lo acuerdan o ya se lo olvidaron. ¿A escuchar qué? ¿Qué? ¿Me habla el árbol? ¿Estamos todos locos? Sí, los discursos de la familia. ¿Vieron? Después van a decir, che, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste el lunes a la tarde-noche, de acuerdo al lugar del mundo donde estés? Y fui a escuchar a los árboles. Epa, pero vos, ¿qué estás tomando? ¿Estás tomando cosas raras? ¿Te están lavando la cabeza? Exacto, exactamente. A escuchar los dichos del árbol de la familia. Sí, el árbol genealógico, o sea, de la familia. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo digo meta, ¿sí? Me suena también a mito. ¿Por qué? Porque tiene la misma raíz etimológica. Esto después, si quieren, lo pueden buscar. Ahora no. ¿Sí? Pero, ya pasaron 40 minutos de la reunión. Vuela el tiempo. Parece que nos estamos disfrutando. Así que le voy a poner también un poquito más de gas, porque está volando el tiempo. Bueno, esto es lo que pasa también en las reuniones cuando estamos disfrutando y viendo cuestiones que tienen que ver también con el inconsciente. Entramos en el tiempo no solo el tiempo cronológico, sino que lo que es el tiempo circular. Y así es como también trabaja el árbol genealógico. Ve con el tiempo circular, porque vemos que hay historias, hay metas, hay mitos que se repiten, ¿sí? Y por eso lo estábamos viendo. Una de las participantes, si no me equivoco había sido Rita, había dicho que era un resultado. ¿Ves? Estamos conectados, porque sí. Porque sí, y porque nos está mostrando que tanto mito como meta vienen de la misma etimología, de las mismas raíces. Ahora lo vamos a ver. ¿Y por qué? Porque esto nos muestra que muchas culturas, ¿sí? Sobre todo las indígenas, vieron en todos las culturas de diferentes partes del planeta, cuentan sus propios mitos, sus propias historias. Antes no existían los libros, estamos hablando, y en algunas culturas no habían descubierto ni el papel ni la escritura. Entonces, todo se contaba oralmente, por eso la parte de la genealogía
tiene que ver con el discurso, no el discurso escrito, sino el discurso hablado, ¿sí? Se transmitían las historias a través de la palabra y la escucha, obviamente. Entonces, hay un mito que es, esto viene de los indígenas, que es el mito del círculo de baba, ¿sí? Por ahí quizás varias personas ya de esto lo conocen, pero es muy importante que esto lo entendamos y lo expliquemos en esta charla introductoria. Y es, cada vez que nacía, ¿sí? El mito habla sobre un huevo que nacía en un lugar y el sapo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, había un sapo que le trazaba con su baba, ¿sí? a una serpiente, que era quien estaba dentro del huevo, le trazaba con su veneno, ¿sí? alrededor, cuestión de que cuando nazca esa serpiente no se coma el sapo. ¿Por qué? Porque el sapo sabía que la serpiente se lo puede devorar al sapo. Entonces, el sapo, que es viejo y astuto, supuestamente, le traza con su baba alrededor a la serpiente para que cuando nazca y toque ese veneno, se dé cuenta de que hay alguien que tiene más poder que ella. ¿Sí? Este es el mito. Pero el mito no termina ahí, ¿sí? Ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Esto nos está mostrando que así funciona el mito familiar en cualquier familia, ¿sí? En cualquier familia que uno nace, le van a mostrar qué es lo que se puede hacer y qué no, qué es lo que se tiene y qué no, qué es lo que se debe hacer y qué no, y qué es lo que se sabe en una familia y qué no, ¿sí? Esos son los límites que el inconsciente representado en el sapo le traza al individuo representado en la serpiente. ¿Se entiende? Es lo viejo, la familia que representa a lo viejo, ¿sí? A nivel de lo que estaba anterior, y lo joven que representa a la víbora, ¿sí? A la serpiente, que cuando la serpiente quiere transmutar eso, ¿sí? Y se cree que es comiéndose lo viejo, no va así, no es que hay que comerse a lo viejo, no va por ese lado. Ve que es algo interesante de que si analizamos también el mito, porque no es que la solución es comerse lo anterior, comerse a lo viejo, no pasa por ahí, ¿sí? Es muy sabia este mito, lo que nos está mostrando, ¿tá? Entonces, lo que nos invita, ¿por qué eligen una serpiente? Porque la serpiente, si logra atravesar esos límites que le pone el inconsciente, a través de lo que serían nuestros familiares, que nos dicen lo que sí, lo que no, basados en el miedo, en la educación que recibieron nuestros padres, nuestros abuelos, por las vivencias que tuvieron, la gran mayoría vienen de guerras, y que les decían qué cosas podían hacer, que no, represiones, ¿sí? Eso que recibieron ellos, nos educan a nosotros, ¿sí? Como vamos a llamarlo así, nosotros, no importa las edades que ahora estemos teniendo, ¿sí? Que tengamos, nos educaron de esa manera y eso ya nos genera un límite. ¿Se entiende? Acá no estamos hablando de buenos o malos, porque ya conocemos cómo funciona nuestra mente cuando se pone a nivel dual y dice, los viejos son los malos, los jóvenes son los buenos. Y hay algunos que los viejos son lo bueno y los jóvenes son lo malo. No estamos hablando de eso. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Es claro? ¿Es claro esta cuestión? Fantástico, buenísimo. Esto hay que tenerlo bien en claro, porque nos está hablando de un mito. Y que para que cada uno, cada individuo, ¿sí? Que querramos ir más allá de esos límites que ya per se nos da cualquier árbol. Vos naciste en tal lugar, en tal momento de la humanidad, cronológico y geográfico, vas a tener límites, ¿sí? Entonces ya con esto es un golpe a la mandíbula de cuando nos aparecen esos pensamientos de que si yo hubiese sido el hijo de tal famoso, no tendría problemas de tal cosa. No. Si yo hubiese sido, ¿sí, no? Los clásicos hubiese sido, bueno, no. Cada uno va a tener vamos a llamarlo así, el límite en el cual encarnó en cada familia va a tener un límite. Y que si quiere ir más allá de esos límites va a tener que cruzar por ese veneno, ¿sí? Pero que casualmente no eligieron un elefante.
No eligieron, yo qué sé, una mosca, no eligieron, no sé, otro animal, eligieron una víbora. ¿Por qué? Pregunto, a ver, pensemos. ¿Por qué una víbora? ¿Qué tiene la víbora como característica? Miren, hago así con mi piel para decirle, es astuta, bueno, pero algo más. ¿Salta? Algunas sí, pero no va por ese lado. ¿Corren? ¿Puede saltar el círculo ese? Regenerativo. Ok. ¿Y qué? Descama, eso, muta, cambian de piel. Por lo tanto, si traspasa eso, aunque parezca que duele, porque duele, ¿sí? Un veneno duele, ¿sí? Pero ¿qué sucede? El dolor le queda en superficie y esa piel, ¿sí? La cambia la serpiente. La serpiente cada tiempo cambia la piel. Nosotros también, ¿sí? Nosotros también, aunque no lo tenemos tan visto, pero cambian nuestras células cada 7 años. Esto, por si no lo sabían, sucede, ¿sí? Es una cosa a nivel orgánico, no le estoy contando algo de creencia, científicamente comprobado, ¿sí? Entonces, nosotros, por eso se nos representa, en este mito, ¿sí? Lo representaban a quienes nacían, los humanos que nacían, era a través de la serpiente, ¿está? Entonces, continuamos. Esto lo hemos visto, que los mitos, ¿sí? Son historias, ¿sí? Los mitos son historias. Yo les conté recién una historia de los indígenas, ¿sí? Y como les decía antes, todos entramos en una sociedad, todos tenemos que entrar en una sociedad donde nos van a decir qué cosas tenemos que hacer, qué cosas no. Si no tendríamos eso, estaríamos lo que se llama psicóticos. O sea, no tendríamos registro de la realidad. O sea, estaríamos lo que se llama un loco, ¿sí? Por lo tanto, ya sé que por ahí quizás los problemas que algunos tienen es, uy, qué tema, a mí me castraron, o no me dejaban hacer tal cosa cuando era niño o niña, castraron en el sentido simbólico, no a nivel físico, no me dejaban hacer tal cosa, tal otra. Mirá, si no te aparecía ese límite, no tenías un lugar hasta dónde llegar. ¿Se entiende? O sea, no tendrías el registro de lo que son los límites también a nivel físico. O sea, el físico mismo es un límite. ¿Se entiende esto? O sea, eso de alguna manera, vamos a llamarlo así, es bueno. O sea, es algo que así funciona este plano. Necesitamos de esos límites para traspasarlos, ¿sí? Y esos límites, a nivel de lo que tiene que ver discursivo, ¿sí? De lo que tiene que ver con las historias, es donde nos dice la familia que sí, que no. ¿Sí? Y eso es lo que nos forma también a nivel de la personalidad. No es lo mismo en una cultura como es acá la Argentina que lo que pasa en México o lo que pasa en Colombia. Van a tener y vamos a tener diferentes aprendizajes de lo que sí y lo que no. ¿Sí? Ya lo estamos viendo también en lo universal y también viéndolo en lo particular. Porque así también se analiza un árbol. Hay que, cuando empezamos a armar el árbol, tenemos que considerar lo que sucedía a nivel universal y también a nivel particular de cada familia. ¿Sí? Eso hay que considerarlo. No es lo mismo que decir, mi abuelo se alimentaba de muy poco porque estaba la guerra, a diferencia de mi abuelo se alimentaba de muy poco porque era un vago. Es diferente, ¿sí? Es otra cosa de lo cual se le hace límite a esa persona. ¿Se entiende? ¿Sí? Y lo que empieza a ubicar es que, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que los mitos son historias que nos contaron, ¿sí? Entonces, si empezamos a ver cuáles son las historias que nos cuentan, que nos contaron, ahí empezamos a ver en cuál es el mito que se nos manifiesta y se nos hace de límite, ¿sí? Ahí empezamos a ver cuáles son las cuestiones que nos limitan. Ahora ya estamos trascendiendo el límite, como muchas veces se dice que un síntoma hace límite a alguien, ¿no? Porque vamos a llamarlo así, por culpa de una enfermedad no puedo hacer ciertas cosas, ¿sí? Por culpa de la economía o del sistema financiero o del sistema educativo no puedo hacer tales cosas. Bueno, ahí ya hay una historia, ¿sí? Eso ya nos está mostrando algo. Y eso es algo que nos contaron, ¿sí? Y que
como nacimos, como nacimos en una familia, ¿sí? Eso pasa a ser un límite, ¿sí? Que nos creemos. Entonces, hacer un análisis del árbol nos permite decodificar qué es lo que el árbol pretende de nosotros. Por lo tanto, si colocamos un más allá de ver eso, no quedarnos con eso solo, ahí tenemos la posibilidad de saber que tenemos que ir hacia un lugar. ¿Se entiende? Pero para eso necesitamos saber qué nos hace límites antes de ir a ese más allá. Porque hay veces que por ahí quizás una persona puede decir, uy, yo quiero ser rico, quiero ganar millones de pesos, ¿sí? O millones de dólares. Y eso es un más allá. Sí, pero si vos descubrís que en tu árbol genealógico tenías parientes millonarios, ¿vas a ser un más allá o no? Es una buena pregunta. Porque vos no tenés esos millones y para vos sería un más allá lograr eso, pero a su vez alguien en tu familia lo logró. ¡Epa! Te abre un universo a cuestiones que quizás nunca te lo habías cuestionado, ¿sí? Te voy a invitar a que quizás, si vos querés ser un ser singular, diferente al árbol, quizás eso no sea realmente algo desafiante para vos. Por ahí quizás te conectás, y lo vamos a hacer también en el seminario, te contactás con esas informaciones, pues no voy a decir que te vas a contactar con los muertos, no, al menos en el seminario, prometo que no es lo que yo propongo, que hagamos ese tipo de rituales, no trabajo con esa magia negra, nunca lo hice ni tampoco me interesa, pero sé que existe. Pero no es que nos vamos a contactar con los muertos en ese sentido, pero sí con la información que nos traen los ancestros, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy conectado numerológicamente con un ancestro que le decían que no podía estudiar, que era un vago, y el tipo, al descubrir que en la historia, que ese tipo trascendió eso, ¡pum!, me conecto con esa información que a nivel numerológico me conecta con él, ¿sí? Listo, ya sé que tengo una vía por lo cual que el inconsciente me va a favorecer. ¿Ven que es tanto, vamos a llamarlo así, bueno o malo, de acuerdo a la decisión que yo tenga a analizar el árbol? ¿Se logra ver esto? Yo ya entré en calor, además de que el mate está calentito, empezamos a mover energía. ¿Se comprende esto? ¿Sí? ¿Por qué cada uno va a tener su árbol particular y que lo arma de acuerdo a lo que ubica en el árbol? ¿Sí? Sí, claro, es re interesante, porque ahí te invita a que el árbol lo armes vos. No nada más ir a buscar las fechas y a ver qué cosas sucedieron, sino que también te involucra a ver qué le pones a tu vida para que eso, que es un mapa de vida, se convierta en un mapa que te dé vida a vos, ¿sí? Que sea un por dónde ver hacia dónde vos te querés después hacia dónde vos querés dirigirte, pero esto que te muestra, esto es un límite en la familia, listo, lo voy a hacer porque me muestra que es un límite, ¿está? Estamos ya llegando a las 8 horas, ¿sí? A las 8 de la noche acá en Argentina, o sea, 8 horas, parecía como 8 horas de la charla. Ya es tan intenso que parecen como 8 horas, venga el fallido. Si les parece, más o menos media hora más, si ustedes están de acuerdo, el Zoom que estamos eligiendo nos permite más de una hora, sí. Estamos teniendo más posibilidades, eso cuando es gratuito, pero en estos casos no. Así que si ustedes están de acuerdo, si les está gustando, más o menos calculemos yo les había puesto 8:15 hora argentina, pero viendo la lámina que estamos y el interés que ustedes están manifestando a través del chat, si les parece, podemos hacerlo hasta 8:30, ¿sí? Prometo no extenderme mucho más, pero hay muchas cosas que están apareciendo y bueno, nos están permitiendo también explayarnos más. De hecho, lo que conté del mito del Círculo de Baba, hubieron cosas que no las había contado en otras charlas, donde sí había contado algo sobre el mito del Círculo de Baba. Así que bueno, gracias también por agradecerlo y también por dar el ok. Total, todavía solemos cenar acá en Argentina a las 9 de la noche, así que no va a ser tan tarde, ¿tá? Por lo tanto,
continuamos. Vieron ahí, dice, video de los monos. Tengo algo que no lo había puesto en juego aún en charlas anteriores, y lo voy a poner en juego ahora. Vamos a ver un videíto, ¿sí? Ya que ustedes dijeron que sí, y ahora estamos en una era donde es mucho lo audiovisual, ¿sí? No es una serie, pero sí es... aguárdenme un minutín, voy a abrirlo acá. Ahí está. Ahí está. Es algo que nos va a traer una información, perdónenme que no esté mirando directamente a cámara. Ahí está. Aguárdenme un minutín. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. A ver. A ver. Vieron, esta es la primera vez que lo estoy haciendo, esta cuestión. Voy a poner un poquitito más chiquitito entonces. El video. Les agradezco la paciencia. Ahí pueden ver los nombres de algunos. Ahí va. Ven ahí que hay una pantallita negra, ¿la ven? Sí, gracias. Le voy a dar play, ¿sí? El video de los monos, y lo vamos a ver, y después vamos a hablar sobre esa cuestión, ¿sí? Dígame si se escucha y se ve. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros se agarraban a monos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado con monos. Después de más golpes que las últimas, no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto, y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos, que aunque nunca tuvieron un gran helado, nunca dejaron de pegarle por el paso con los plátanos. Hola, ¿se ve? ¿No se escucha? ¿Sí? ¿Lo pudieron ver todos? ¿Sí? ¿Se escuchó bien? ¿Hay alguien que no lo vio? Si no, lo pasamos de nuevo, ¿eh? Porque es re importante. Además de que la primera vez que en mis charlas, talleres, estoy poniendo en juego este videíto, ¿sí? Que lo pueden encontrar obviamente por internet, no es que lo hice yo, ¿sí? Pero es re importante para comprender cómo funciona el árbol, ¿sí? El árbol funciona así. ¿Vieron lo que pasaba? Pobres monos. Sí, no es que estoy de acuerdo o en desacuerdo con Darwin, que venimos del mono, ¿sí? Lo que nos está mostrando este experimento científico, esto es realmente, es un experimento científico, nos está mostrando que los monos de colores que estaban representando a la segunda generación, para llamarlo de una manera, nunca vieron que por comer una banana les iban a tirar agua. O sea, no vieron eso y que lo seguían repitiendo tan solo porque los monitos viejos se lo decían.
¿Entienden lo que nos está mostrando ese video? ¿Se entendió? O sea, nos está mostrando que así funciona cuestiones de que son muy características de un árbol genealógico. Cuando lo armás, y se los digo por experiencia propia, cuando empezás a averiguar cuestiones de ancestros que no conocías y que te vienen informaciones de que tal abuelo hacía tal y tal cosa, tenía tal contextura física, reaccionaba ante ciertas situaciones, y vos ves que reaccionás igual, empiezan a aparecer ciertos escalofríos en tu cuerpo. Claro, hicieron caso al discurso de lo no dicho. Exactamente, exactamente. Ven cómo el discurso no solamente se pasa hablado directamente, sino que, como decía una de las compañeras de la charla de hoy, se pasa hablando aunque no se haya escuchado. El inconsciente igual te lo dice. Tan solo de que si no hay alguien que realmente ponga su atención en escuchar lo que realmente se dice, aunque parezca bla bla, eso igual se transmite. Y si vos no cuestionás, che, ponele que sos uno de los monos de colores, ¿no? Somos uno de los monitos de colores, que ingresamos ahí, y che, pero ¿por qué me están pegando? O sea, ¿entendés? ¿Qué pasó? Che, ¿por qué nos estamos pegando? ¿Entendés que cuando uno empieza a cuestionar eso, y no ubican que lo insultaron, se pusieron tristes, sino que una de las cuestiones más agresivas que tienen los animales, ¿sí? Los animales a nivel, se lo llama también el cerebro reptiliano, funciona de dos maneras, o ataca o se escapa. Y como estaban en una jaula, no se podían escapar, ¿se entiende? No se podían escapar los monos. Entonces, querían obtener eso que deseaban, pero como hay algo que le decía que no, mismo que no sabían que era que los iban a mojar, a esos nuevos monos les pegaban. ¿Se entiende que esto nos está mostrando como lo más primate del ser humano? Pero no nada más porque sea algo malo pegar, además de que no estoy de acuerdo con lastimar y pegar, sino que nos está mostrando que ni siquiera pueden cuestionar, por eso se los hizo también con los monos, no cuestionan. Claro, claro. Está buena esa pregunta. Ahí Analía dice, por no cuestionarnos ciertas cosas, repetimos historias generación tras generación, y sí. Y a veces por cuestionarlas desde un lugar donde no hay una implicación, sino que es el preguntar por preguntar, que sería preguntar sin cuestionar, si lo llevamos al orden de hablar sin decir, o que se habla mucho y se dice poco, ¿sí? Acá sería de las mismas cuestiones. Muchos venimos también preguntando, pero no cuestionando, ¿sí? Entonces la invitación es a cuestionar, ya tiene una profundidad lo que tiene que ver con la cuestión, porque ya no es preguntar por preguntar, sino porque hay una cuestión por la cual vos querés, valga la redundancia, pero cuestionar eso. ¿Cuál es tu cuestión particular? ¿Cuál es tu meta particular por la cual estás cuestionando? ¿Sí? Perdón el jueguito de palabras, pero realmente le damos un valor, ¿sí? Ah, bueno, ahí ya vamos, hay que encontrarlo ese vacío. Vamos a tener que recorrer mucho para encontrar ese vacío. Buenísimo que haya ese interés. Acá me venía a la cabeza, por lo que de ahí preguntaba Analía, y si preguntás si encontrás vacío, dicen que, viste, una cebolla tenés que sacarle muchas capas para encontrar ese vacío. Así que bueno, imagínate que ahora en esta primera instancia estamos sacando capas y capas y capas, y bueno, primero, que no se escapen, ni tampoco se agredan, es una buena parte antes de llegar a ese lado. Pero sí, en el seminario ya empezamos a plantear el tema del vacío. Gracias por traerlo. En anteriores charlas, cuando ya nombraba la palabra vacío, mucha gente ya no quería saber mucho sobre esa parte, porque también como que se habla mucho del vacío, el vacío, y lo que ahora estamos sabiendo es cuáles son esos límites de los cuales después, si alguien quiere ir más allá, va a tener que vaciarse, ¿sí? Así que bueno, gracias por traer esa palabra, ¿sí?
Así que, bueno, ¿les gustó el videíto? ¿Sí? ¿Les aterró un poquito el videíto? Porque también nos está mostrando bastante ese video, ¿sí? Porque ya ahí nos muestra de que realmente es una decisión cuestionarse. Y para cuestionarse tenemos que tener algo que yo al principio hoy lo llamé a ustedes que tenía mucho valor, ¿sí? Y realmente se los quiero decir, que están teniendo mucho valor en querer profundizar a metadecodificar un árbol. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiezan a cuestionar algo, ¿sí? Y sobre todo a lo que hace a la familia, y familia no me refiero nada más a la familia de origen, familiares, ¿sí? Sino que lo que ustedes después, y cada uno de nosotros se nos rearma familia. Por ejemplo, hay muchas empresas que se las llama familia. Esta es una gran familia, ¿sí? Hace muy poquitito vi la película de McDonald's, esa que habla sobre la vida de los creadores de McDonald's, y hablaban que esa era una gran familia, ¿sí? Más allá de que sea bueno o mala la peli o tal y tal cuestión. Es interesante. Se hablaba de familia, entonces en las empresas, son empresas a veces se ve familias, y esto lo vamos a profundizar muchísimo más, ojalá que sea muchísimo, también lo que ocurre en el seminario cuando queremos, porque seminario, perdón, no hablé por, ahora me parece ese momento de empezar a hablar. ¿Por qué seminario? ¿Por qué cuando concluya esta charla la propuesta es un seminario, a que nos encontremos a través de un seminario? Primero porque tiene una semilla, y como todo árbol nace de una semilla, en homeopatía se habla sobre lo similar cura lo similar. Para curar al árbol necesitamos ir hacia los orígenes, y los orígenes de un árbol, ¿sí? Para curar el árbol adentro nuestro, ¿no? O sea, el árbol que viene con nosotros, necesitamos ver cuál es la semilla, el ADN de esa semilla, y para eso necesitamos un seminario, y los seminarios fueron creados para profundizar, ¿sí? Para que la persona que nace el árbol se involucre, a diferencia de un curso, que los cursos son cuestiones que a vos te dan, este es el curso, tenés que aprender esto, esto y esto y esto, y listo, y terminó el curso. El seminario, la propuesta del seminario es diferente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que cada uno se proponga y quiera profundizar, va a profundizar a través del seminario, ¿sí? Y va a ir viendo cómo su árbol va creciendo, ¿sí? Qué frutos les da, qué flores les da, ¿sí? Por eso es la propuesta del seminario, ¿sí? Que después, cuando estemos ya llegando al fin de esta charla, ahí comunicaré más cuestiones particulares del seminario que estoy proponiendo, ¿sí? Pero por eso lo vamos a ver, cuál es la similitud, ¿sí? Lo idéntico en lo diferente. ¿Qué sería lo diferente? El árbol que se rearma en diferentes situaciones, ¿sí? Las situaciones son diferentes. Trabajo, familia, la facultad, los estudios, ¿sí? Se arma una gran familia, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿O fui un poquito rebuscado? A veces soy un poquito retorcido, por eso pregunto eso para que esté claro, ¿sí? ¿Se entiende? Que se rearman en diferentes situaciones, ¿sí? Ese árbol genealógico. Lo vamos a ir viendo más en profundidad, sí, claramente. Y eso nos invita a que no veamos nada más el árbol como una cuestión síntoma físico, que es como yo lo aprendí en un momento. El transgeneracional es ver qué síntomas se repiten y programas que van por ese lado. Bueno, acá te dice, mirá, si ahora viste el árbol y comprendiste el árbol familiar, ahora también eso lo podés llevar a otras áreas. Te arma un universo, ¿ves? El árbol lo llevas con tu intención a verlo desde otro lado, por eso se convierte en un gran mapa, ¿está? Bueno, entonces, le decía, vimos el mito del círculo de Baba, ¿está? Entonces, como lo similar cura lo similar, que era lo que le decía, para sanar un mito, si estoy atrapado en un mito, no lo puedo resolver desde el mismo mito. ¿Se entiende esto? O sea, la historia voy a contarles un cuento, la historia de Caperucita, ¿sí?
Caperucita no puede ir por otro camino que no sea por el que va por el bosque, ¿sí? Dentro del cuento, no puede tomarse un avión e irse a otro país en el cuento. No, porque si no sería otra historia, ¿se entiende? Si yo te voy a contar el cuento de Caperucita, te lo tengo que contar paso por paso y cuál es el resultado que tiene Caperucita por las cosas que hizo. Si yo quiero cambiar algo, voy a tener que cambiar de historia. Por lo tanto, el mito ya es un límite en sí mismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Si yo quiero ver una solución que ese mito no me da, tengo que ir a un mito más grande, ¿sí? A uno que considere resolver ese mito anterior. ¿Se entendió esto? ¿Se entiende? Por ejemplo, miren, me vino a la cabeza tenés el mito de la Cenicienta, que dice, le pide un deseo a la hada madrina, pero la hada madrina le dice, mira, a las 12 de la noche se te termina el deseo y volvés a ser la Cenicienta de antes. ¿Está? Pidió un solo deseo. Ahora, si yo digo, che, pará, yo quiero tener más deseos, tengo que ir al mito de Aladino, me tengo que contar ese cuento, entonces tendré que contarme otra historia. Ahí voy a tener más deseos. ¿Se entiende? Ahora estamos haciendo la comparación de que si quiero agrandar mi universo y considerar algo más allá del mito que me fue dado, ¿sí? Tengo que considerar otro mito. Y por lo tanto, el mito que ahora nos va a contar quién está decidiendo en el día de hoy, como es el caso de ustedes, ya lo deben estar viendo, donde yo les dije que los valoro, o sea, ustedes están ahora permitiéndose escuchar lo que es el mito de Ulises y las sirenas. Es un mito griego, ¿sí? ¿Lo conocen, el mito de Ulises y las sirenas y los cantos de sirenas? ¿Han escuchado? ¿Sí? Hablar o en la escuela, en el colegio. Bueno, ahora seguramente, ahora no muchas cosas le cuentan de esto, pero el mito, se los cuento rápidamente, ¿sí? Ulises, son las historias de Ulises, escrito por Homero, ¿sí? Es un libraco así, donde hay millones y miles, bueno, millones no, pero muchas historias, ¿sí? Así contaban las historias y así aprendían los griegos, ¿sí? Entonces, la historia, el mito de Ulises cuenta de que Ulises quería viajar más allá de lo que le decía la familia y tenía que traspasar mares y tempestades y diferentes cuestiones, ¿sí? Donde le decían, no vayas para allá, no, quédate acá con nosotros, no estudies, no vayas de viaje, quédate acá con la familia, no crezcas. No sé si les suena. ¿Sí? Ulises también tenía una familia que le decía, quédate acá tranquilo, no crezcas, seamos todos iguales. Bueno, Ulises dice, no, yo soy joven y quiero navegar por todos los mares, y sé que hay tempestades, pero yo estudié, así que no te preocupes, papá y mamá. Ahí te suena. Así que él lo que hizo fue navegar e ir en búsqueda de sus tesoros, de aventuras, ¿sí? Y que llegó en un momento donde se desató una tempestad y empezó a escuchar en esos estados de ensoñación los cantos, lo que se llaman los cantos de la sirena, que era, abandoná, le contaban las sirenas, ¿no? Abandoná, se va a romper todo el barco, tirate al fondo del mar, ya está, no sigas más adelante, tu familia tenía razón, no vas a poder seguir, todas esas cosas, ¿sí? A Ulises le empiezan a llegar esas informaciones, y como ya lo saben, uno puede cerrar los ojos y no ver algo. Uno puede no tocar algo y ya no va a sentir, pero los oídos, por más que uno se los tape, esos sonidos trascienden, entonces siempre va a escuchar, ¿sí? Por eso es tan importante la escucha, no se puede tapar la escucha. Entonces, lo que hizo Ulises fue aferrarse al mástil de ese barco, como lo pueden ver ahí en ese jarrón, porque así se transmitían también las historias, no tenían papel
para pintarlos, ¿sí? O si lo hacían, también lo hacían a través de esos jarros, para así ver esa historia mientras estaban comiendo y cenando. Ulises se aferró a ese mástil, siguió arriba del barco y no se dejó llevar por los cantos de la sirena que lo tiraban hacia el fondo del océano. O sea, para que él deje su sueño, ¿sí? O sea, que tenía una meta que era ir a esa tierra, que él se prometió ir a esa tierra, y cuando uno se promete y quiere y avanza hacia algo que está más allá de sus límites, le van a aparecer los cantos de sirena. ¿Se entiende? O sea, esto es un mito. Si vos te propones hacer algo más allá de tus límites, te van a aparecer pensamientos, personas, situaciones que te van a decir, no, no es el momento de hacerlo, no, no lo hagas. Mismo el árbol, el árbol, nadie en la familia pudo lograr obtener un título, casarse y tener hijos y tener una vida armoniosa. No. Nadie lo pudo tener en el árbol, y vos lo creés, bueno, el árbol de alguna manera te va a hacer esos cantos de sirena, ¿sí? Pero lo que no detiene te hace más fuerte, si no te detuviste ante eso, ¿sí? Esto es lo que nos explican esas culturas que les interesaban iniciarse en una vida aunque ya habían nacido. ¿Ven por qué son tan importantes los mitos? ¿Sí? Entonces, esto nos muestra que nosotros nos encarnamos en estas sociedades donde la ciencia por muchas veces nos ha dicho que no hagamos ciertas cosas y después, como trascendimos ciertas cuestiones, lo logramos y era, estaba equivocada la ciencia, pero por dirigirnos a trascender esas cuestiones, lo pudimos trascender. Lo mismo con los familiares. ¿Sí? Muchas veces se han enojado esos familiares porque queríamos ir a vivir solos o estudiar algunas cuestiones que queríamos, y esos se enojaban o no nos querían acompañar en ese momento, o nos decían, no, mirá, no hay dinero y no lo podés hacer porque no tenemos dinero, ¿sí? Que era una manera de oponerse, ¿sí? No digo que hacían mala onda, sino que es una manera, ¿sí? De decirte que no. Y si vos te aferrás a tu sueño y seguís en tu barco navegando, vas a obtener lo que obtuvo Ulises, ¿sí? Ese es el otro mito, ¿está? Claro. Lo llaman milagros, sí, y nosotros lo llamamos persistencia, en el mejor de los sentidos, voluntad, y aferrarse a obtener esa meta que dijimos que queríamos, ¿sí? Y por lo cual el árbol no se funciona así a través como si lo que es un mapa para mostrarnos qué es vida con la B, ¿cómo se dice? B minúscula, o qué es realmente vida con mayúscula, pero para eso necesitamos trascender esas sirenas. Si no aparecen las sirenas, vamos mal. O sea, no está siendo una meta más allá. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante, ¿sí? Así que, lo que estamos viendo, ya estamos llegando al final. ¡Wow! Ya pasó casi 1 hora y media. No sé si a ustedes les pasó, pero el tiempo vuela. Cuando hacemos cosas que nos gustan y estamos ubicando cuestiones que están más allá, sí, volando, realmente. Pero tampoco quiero aprovecharme de que realmente tenemos cuestiones también con la familia, ¿ven? No es ponerse en contra de la familia, sino que es considerar que nos invita a profundizar mucho más, y para eso les voy a contar ahora, cocinar también claramente, que esto es lo que vamos a aprender en los seminarios, ¿sí? En los seminarios vamos a aprender lo siguiente. Vamos a desocultar, ¿sí? Cuestiones, ¿sí? Nos invita el árbol a metadecodificar. El árbol nos invita a desocultar aquellos que nos limitan la vida, que esto lo hemos visto. ¿Para qué? Para lograr metas imposibles. Por lo tanto, te invito a que empieces a pensar, a ver, ¿qué fue lo que siempre quise y no pude hacer o no me animé a hacer? Edad que tengas, no te preocupes, ¿sí? No te preocupes por la edad, ¿sí? Permitítelo, permitite preguntarte si no es que ya te lo preguntaste y lo haces ya en tu vida,
¿sí? Porque por ahí quizás tenés diferentes métodos o cuestiones que sí te propones y te preguntas eso, ¿sí? Pero ahora lo hacemos considerando también el árbol. Y también para quien desee desocultar, más allá de eso biológico, emocional y también energético. ¿Por qué? Porque vas a liberar ciertas cuestiones también a nivel energético, ¿sí? Yo después les voy a enviar por mail, para los que todavía no lo hicieron, gracias a participar ya en esta charla abierta, les voy a enviar este modelo de árbol para que empiecen a hacerlo, ¿sí? Con las informaciones que tengan. Pongan las fechas, ¿sí? Esto es lo que después vamos a profundizar más en el seminario, lo vamos a hacer juntos, también el árbol, con diferentes directrices, ¿sí? Con diferentes artes, eso vamos a ir viéndolo, no se preocupen si no son muy buenos dibujantes, o tecnológicos, o lo que sea, no se preocupen. De hecho, hasta voy a proponerles actividades para que hagan, si es que lo tienen hijos, o con sus familiares, si hay alguno que les gustaría integrarlos, ¿sí? No hablo a que lo integren a la charla y al seminario. Si quieren, obviamente, si les interesa a sus familiares, sin obligarlos, obviamente, porque cuando obligás a alguien estás haciendo todo lo opuesto a lo que querés hacer. Pero sí, integrarlos a armar el árbol. No saben la sanación que trae para la familia, aunque no le estés hablando de cuestiones, vamos a sanar cosas, ya el simple hecho de armar el árbol te trae... sí, claro, no te preocupes, Rita, sí, después lo voy a enviar por mail, ¿sí? Y además, en el seminario vamos a profundizar mucho más y lo vamos a armar, ¿sí? Lo vamos a armar. ¿Con qué? Con fechas. ¿Con qué? Con los nombres, con numerología, vamos a aprender de la numerología, ¿sí? Van a aprender cómo funcionan ciertos números claves que me muestran de quién tengo que aprender, con quién estoy directamente ligado, ¿sí? También vamos a aprender de los nombres, los sonidos de ciertos ancestros con los cuales estamos ligados, qué cuestiones sucedieron en el momento de tu nacimiento, o por qué ciertas fechas te casaste, o te separaste, o iniciaste una empresa, o la carrera en tal fecha, y por qué no en otra. Todo eso va a ser explicado en el seminario, vamos a profundizar con casos de personas en los cuales vengo investigando hace un tiempo y que son conocidos mundialmente. O sea, también gracias a que hay tantas personas del mundo, y vuelvo a agradecer, personas de Estados Unidos, de España, México, Colombia, Venezuela, diferentes partes de Argentina, creo que también hay de Uruguay. Tengo casos de personas que sean conocidos mundialmente, y voy también a investigar más de personas más, por ahí quizás más conocidas a nivel tipo Hollywood o cuestiones así. Ya les estoy diciendo algunas cositas. Por las dudas de las que ya tengo trabajadas, no sean conocidas por todos, ¿sí? Entonces vamos a ver la parte numerológica, y esto lo van a aprender, y lo van a usar cuando ustedes quieran, ¿sí? Esto no es que te vas a tener que pagar cursos, millonadas. Realmente yo en un momento, para aprender estas cosas de numerología, eran cursos que en euros se pagaban una cantidad de plata para aprender una técnica para cuestiones que tenían que ver con los síntomas físicos. Bueno, aquí no solo se limitan las cuestiones físicas, sino que esto te va a aportar a que si vos ves que el síntoma se te hace en tu economía, o en tu trabajo, o en tu capacidad de expresarte, porque por ahí quizás descubrís que hay una cuestión de que no expresás lo que realmente sentís, y eso te hace obstáculo para pedir un mejor sueldo, porque quien representa a tu jefe te hace acordar, o te representa a a un familiar tuyo, en el cual nunca enfrentaste de niña, ¿sí? Acá no es para enfrentarlo, sino que es para traspasar eso en tu interior, ese límite, y por lo tanto después llevarlo a tu cotidiano, pero no desde el lado de la lucha, sino que siendo ducho con uno mismo y encontrando herramientas interiores y descubriendo de que eso tenía un sentido en tu árbol, ¿sí? Porque al quien hablaba quizás lo mataban, ¿sí? En España pasó mucho eso, en las guerras civiles y esas cuestiones, ¿sí? Quien decía la verdad o lo que le pasaba, ¡pum!, lo mataban. Entonces descubrí ciertas cuestiones que están ocultas ahí, y te das cuenta de que la propuesta es integrar al inconsciente, no ponértelo en contra, ¿sí? Vamos a profundizar más. Y eso es gracias a ¿qué?
a las leyes universales que vamos a aprender y que estamos aprendiendo, tanto en esta charla abierta como en el seminario, ¿sí? 5 minutines más, ya son 8:30, ¿sí? Ya con eso ya estamos concluyendo, acá estamos ubicando qué es lo que vamos a profundizar. Perdón, me empecé a acelerar, veo ya la hora. Vamos a profundizar estas cuestiones, ¿sí? Las leyes universales, numerología, el armado del árbol, con arte, ¿sí? O sea, que lo lleves a la práctica, que integres a tu familia. No es cortar lazo con la familia, no quiero ver más a tal. No, tampoco te voy a decir tenés que ir a ver a tal. Yo no te lo voy a decir eso. Sí que integres y que lo podés hacer de diferentes vías, ¿sí? Y todo esto son los mapas milenarios que aprendí en diferentes culturas, como por ejemplo pueden ver ahí el primer cuadro que está más en color, vamos a llamarlo así, naranja, ¿sí? Que es el calendario azteca, ¿sí? Se lo llama así, el calendario azteca, calendario maya, en verdad es. Ahí aprendí de estas cuestiones, de estos mapas milenarios que contienen al mapa, que hablábamos, el mapa genealógico, ¿sí? Al lado está la piedra Ica, que si ustedes ven tiene una cierta lógica, ven, son culturas que no se conocieron entre sí en diferentes tiempos y espacios, ¿sí? Porque son de espacios diferentes y de tiempos diferentes, pero ven que tiene una lógica circular, ¿sí? Y la de la derecha, o al menos en mi derecha, que es de color celeste, esa de Egipto, ¿sí? Que yo en uno de los viajes a Egipto, que hice también con la escuela, logré y tuve el privilegio de descubrir qué es lo que realmente dice ese mapa. Bueno, también lo vamos a profundizar en el seminario, ¿sí? Así que, bueno, todo esto son algunos, gracias por ahí lo que decían, no hay apuro, bueno, muchas gracias, son algunas de las cuestiones que alguien que está decidiendo con valor trascender esos límites, ya está con la posibilidad de contactarse con esos mapas milenarios, que durante mucho tiempo estuvieron ocultos y que para muchos están ocultos, pero que vos que estás teniendo el interés y las ganas y el deseo de ir más allá de esos límites, porque a nadie, sinceramente a nadie nos gusta, a cada uno no nos gusta en un principio ver, uy, esto me limita, no nos gusta ver esa parte, pero si la reconocemos y realmente no solamente conocerla, tomar conciencia, como se suele decir, sino que es reconocer esa cuestión, ¿sí? La reconocemos, nos aparece la gran posibilidad de que al reconocer eso aparecen oportunidades, mapas y cuestiones que nos inviten a ver la vida desde una perspectiva diferente. Y esta es la propuesta, ubicando ahora en esta charla la semilla, para que personas de diferentes lugares del mundo, de diferentes edades, ¿sí? Diferentes profesiones, donde también vamos a ver las vocaciones que nos dieron la familia, que están ocultas, eso ya les voy a contar, perdón, pero estaba viendo mentalmente todas las cosas que podemos y profundizar y que vamos a profundizar en el seminario y veo un universo, ¿sí? Vamos a realizarlos en los seminarios. Que la propuesta es que los seminarios sean quincenales, al menos vamos a hacerlo durante 2 meses, en 4 clases, para llamarlo de una manera, ¿sí? En un principio vamos a iniciar con 4 clases, donde vamos a ver todas estas herramientas, ¿sí? Y vamos a profundizar en casos particulares y también universales, ¿sí? Donde vamos a explicar estas herramientas y estas lógicas, que las lógicas siempre son las que contienen las herramientas. Así que, bueno, les agradezco nuevamente su atención. Hemos estado y hace más de 1 hora y media, o sea, 1 hora y media, considerando los 5 minutos iniciales que le dimos de changüí, como se dice acá, para que la gente ingrese de diferentes lugares. Y muchísimas gracias por valorar esto que estamos haciendo juntos, y nos encontramos, si ustedes desean, ¿sí? Traspasar ese límite que es una charla abierta, para ir a un lugar más profundo y ubicar las semillas para que trascendamos ese árbol que nos fue dado y generemos un árbol más brillante y que sea propio. Así que, bueno, nos seguimos conectando a través de el mail con la nueva propuesta, y bueno, les agradezco muchísimo.
Así que, muchas gracias. Mirá, ahí me está diciendo Zaida que es de Alemania y que es la 1:30. Bueno, muchas gracias. Realmente que me estés diciendo eso y que estés interesada, bueno, gracias. Qué bueno que hasta la 1:30 en diferentes lugares del mundo están ahí atentos. Así que, bueno, muchas gracias y seguimos conectados. Bueno, muy amables.